Uno, listo. Hola, buenas noches. Nuestro equipo está integrado por Gerardo Noé Cisneros, David Talavera y Carmen Muñoz en el trabajo de investigación y exposición de sucesiones testamentarias e intestamentarias. Vamos a hablar primero de lo que es la sucesión. La sucesión es todo cambio de sujeto de una relación jurídica. Por ejemplo, el comprador que sucede al vendedor en la propiedad de la cosa vendida, el arrendatario que sucede a otro en una cesión de derechos personales de arrendamiento, entrada o continuación de una persona, cosa en lugar de otra. Hay diferentes especies de sucesiones. La doctrina divide las sucesiones bajo los siguientes dos criterios: la primera por voluntad del autor y la segunda por el procedimiento. Por voluntad del autor, en cuanto a la voluntad del autor de la herencia, podemos clasificar las sucesiones en tres: testamentaria, legítima y mixta. La testamentaria se regirá la sucesión por la voluntad expresa del autor de la herencia, esto es, por voluntad del testador. La legítima se aplicará a la voluntad que la ley presuntamente considere que sería la del autor de la herencia. Y la mixta, que se llama así a la sucesión que es en parte testamentaria y en parte legítima, o intestamentaria, por no haber dispuesto el testador de todos sus bienes mediante su testamento. A eso se le llama sucesión intestamentaria. La clasificación anterior se desprende de los siguientes artículos: el 1282 y 1283 del Código Civil para el Distrito Federal. Por el procedimiento, las sucesiones también pueden clasificar con base en el procedimiento que se puede seguir para su tramitación. Judicial es la regla: toda sucesión puede tramitarse ante un juez en todos los casos. La extrajudicial o notarial nos dice que este procedimiento es excepcional debido a que solo se puede tramitar en los casos en que la ley lo autorice. El artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señalamos los siguientes artículos: 782 y 872. Con relación a los preceptos 166 y 168 de la Ley del Notario para el Distrito Federal, en este grado de invalidez no opera la confirmación o ratificación por parte de su autor, y ante la inexistencia del testamento procede la tramitación del juicio sucesorio intestamentario. ¿Qué es un juicio sucesorio intestamentario? Bueno, nos dice que es un juicio sucesorio intestamentario, es un proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derecho a heredar los bienes que dejó el difunto intestado acuden ante un juez para que pueda proceder a la apertura de la sucesión legítima y de esta manera puedan designarse los herederos y se repartan los bienes del difunto como lo establece la ley. ¿Cuáles son las etapas de este tipo de juicios sucesorios? El juicio sucesorio intestamentario consta de 4 etapas procesales. La primera es la denuncia de la sucesión intestamentaria, declaratoria de derechos y nombramientos de albacea. La segunda es inventarios, avalúos de la sucesión. La tercera, administración de los bienes de la sucesión. La cuarta, proyecto de participación y adjudicación de la sucesión. Únicamente se puede realizar el proceso del intestado ante un juez
No, puedes recurrir también ante el notario público siempre y cuando todos los intestados estén de acuerdo. Modos de suceder. Los herederos beneficiarios del autor de la herencia pueden adquirir los bienes directamente en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan, a su vez, heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se explica al poner los diversos modos de suceder. Los diversos modos de suceder son por derecho propio, por transmisión y por representación. Nos dice que por derecho propio se designa por derecho propio por la cabeza de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Esta regla, por ejemplo, los hijos son llamados por la ley, en primer lugar, para heredar directamente a la sucesión de sus padres. Por transmisión, el modo de suceder se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decir si acepta o no la herencia. En este caso, o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decir si se aceptó o no la sucesión. Esta forma de suceder está regulada por el artículo 1659 por la representación. El otro, que es por representación, es la herencia. También puede ser diferida a favor de los herederos por estirpe, representación o sustitución. De este modo suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por la cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar por la porción que le hubiese correspondido al sustituido. Y bueno, los dejo con mi compañero David en el momento en que produce la sucesión. Momento en que se produce la sucesión. La sucesión ocurre al momento de la muerte del autor de la herencia, que de manera simultánea transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios. Esto quiere decir que su patrimonio automáticamente cambia de titular, que es una sucesión testamentaria. Este tipo de sucesión se basa en un negocio por causa de muerte que se llama testamento, en virtud del cual una persona por su sola voluntad libre dispone de sus relaciones transmisibles para después de su muerte. Esa facultad de disponer mortis causa tiene en su favor el primer lugar y el consentimiento universal en el tiempo y el espacio. La libertad para testar está regulada por normas que encausan dentro del orden que debe existir en manera testamentaria. Dentro de estos tipos de normas tenemos las siguientes: las que deben velar por la libertad de los sucesores, las que refieren a la forma testamentaria en relación con determinadas situaciones, las que protegen ciertas personas para que reciban alimentos y las que prohíben hacer herederos a determinadas personas por su relación especial con el testador o por motivos políticos. La herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. En sentido del objeto, se refiere a la masa o conjunto de bienes. En sentido jurídico, es la transmisión de bienes por causa de muerte. Basado en el Código Civil para el Distrito Federal en el artículo 1281. Entre los derechos que extinguen con la muerte encontramos los siguientes: el usufructo, el uso de derecho de habitación, los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, el matrimonio y la patria potestad, los provenientes de relaciones intuitu personae como el mandato y la prestación de servicios profesionales. Los derechos políticos también se extinguen por la muerte, por ejemplo el derecho a votar. ¿Cuáles son las diferentes causas de la herencia? La herencia vacante es la que nunca ha de tener un heredero. Se le denomina así por la analogía con los bienes vacantes, los cuales conforme al artículo 785 son inmuebles. Herencia yacente es aquella que siempre habrá un heredero,
aunque de momento se ignore quién sea, de conformidad con el artículo 1602, en la última instancia será heredera la beneficiaria pública, por lo cual ninguna herencia queda sin titular. ¿Cuáles son los tipos de sucesiones hereditarias? A título universal, es decir, que todos los bienes, derechos y obligaciones, o de una parte alícuota, y a título particular, esto de bienes individualmente designados. ¿Qué es el testamento? Según el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal, el testamento es un acto personalísimo revocable, por lo cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara a cumplirte deberes para después de su muerte. ¿Cuáles son las características del testamento? El testamento es un acto jurídico, en un tanto implica una manifestación de voluntad para establecer relaciones jurídicas. También es un acto unilateral, en cuanto es la manifestación de voluntad de un solo sujeto, ya que para que se generen derechos y deberes que se constituyan, su objeto no requiere la aceptación de los beneficiarios, aunque pueda resultar ineficaz para producir los requeridos por el testador. Es un acto jurídico solemne, un acto jurídico personalísimo, un acto jurídico revocable, puesto que el testador es libre de modificar el testamento anterior, dejándolo sin efecto ya sea por un acto expreso y que dicte otra disposición en contrario. ¿Cuáles pueden ser las ineficacias del testamento? Nulidad del testamento. Primera, la ley en su artículo 1489 nos dice: es nula la institución de heredero legatario hecha en memorias o comunicados secretos. También se establece que el testamento hecho bajo violencia es nulo. Tercero, la ley dispone que como nulo el testamento otorgado por dolo o fraude de mala fe. Cuarto, está sancionada con la nulidad del caso en el que el testador no exprese cumplida claramente su voluntad. Quinto, la acción para demandar que se declare nulidad de un testamento es imprescindible. Y ahora nuestro compañero Noé presentará lo siguiente. Revocación del testamento es la facultad que tiene el testador para evitar que produzca efectos el mismo, para hacer que por su propia y exclusiva voluntad el testamento válidamente otorgado no produzca efecto. Caducidad del testamento. Las disposiciones testamentarias caducan cuando no son perfectas y no pueden surtir efectos, sea por la causa que fuere. La ley establece algunos casos de caducidad de las disposiciones testamentarias y en relación con los herederos y legatorio, pero pueden caducar otras disposiciones como el reconocimiento de un futuro hijo, el cual no llegó a ser persona. En términos jurídicos no podemos haber nacido vivo y viable, o por ejemplo, las disposiciones relativas a albacea que no llegó a serlo. Testamentos ordinarios. No podemos hablar de caducidad del testamento debido a que si hay testamento surtirá sus efectos, aunque todas las disposiciones caduquen. Testamentos ordinarios. El privado, el militar y el marítimo tienen una condición de vigencia, es decir, su aplicabilidad está sujeta a que el testador fallezca de la causa motivo el otorgamiento del testamento o dentro del mes de desaparecida la causa del faculto su otorgamiento. Inoficiosidad de los testamentos. Un testamento es inoficioso cuando en él no se deja la pensión alimenticia a favor de los o las personas que conforme a la ley tengan derecho. También tiene derecho de percibir a cargo de la herencia una pensión alimenticia las siguientes personas. Primero, los descendientes menores de 18 años, respecto de las cuales tengan obligación legal de proporcionar alimentos en el momento de la muerte. Segunda, los descendientes que están imposibilitados de trabajar. Tercera, el cónyuge cuando esté impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes. Cuarta, los descendientes
Las personas con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que procedieron inmediatamente a su muerte, o quien tuvo hijos. Quinta, los hermanos y demás parientes colaterales dentro de los 4 grados, si están incapacitados para sus necesidades. Capacidad de testar. Como todo acto jurídico, el testamento requiere que el testador sea un sujeto capaz. La capacidad para estar es la regla general y tiene capacidad para hacerlo aquella persona que quienes la ley no se los prohíbe expresarse. Requisitos para que puedan testar los incapaces. El incapaz, su tutor y sus familiares deben solicitar al juez de lo familiar la designación de 2 médicos de referencia especialistas que determinen que el enfermo está en condiciones de haber un testamento. El juez familiar estará presente durante el reconocimiento que se realice al enfermo. Si el dictamen es favorable, el testamento se realizará ante un notario, debiendo ser testamento público abierto. Además de las personas que normalmente lo hacen, firman en el protocolo del notario el testador, testigos, el juez de lo familiar y los peritos médicos. Capacidad para heredar. Existencia. Que no existe no es persona y por tanto no puede ser sujeto a derechos y obligaciones. Capacidad. En materia de derecho civil es la regla, no basta con existir para poder heredar. Además, se requiere no caer en incapacidades que marca la ley. Dignidad. Presupone que el sujeto que desea heredar existe y es capaz, pero que por razones de orden ético al legislador le parece que el sujeto no debe heredar, excepto que el propio autor de la herencia haya considerado lo contrario. Incapacidad de heredar. Determina a la persona que no está legítimamente para adquirir por herencia determinados bienes. Incapacidad por falta de personalidad. Son incapaces de heredar por falta de personalidad los que no estén concedidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o aún así cuando estándolos no nazcan vivos y viables. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Artículo 1323. Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por testamento el médico que haya asistido a aquel durante su última enfermedad. Eso es todo. Pues ya.